Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre, un programa de peso para un público que piensa. Los temas, las figuras que traemos aquí siempre al mediodía, de primer orden, de primer plano, con muchas cosas que aportar. Es lunes, arrancamos la semana y la arrancamos con muy buen pie. Tenemos en el día de hoy, vamos a compartir escenario con Natanael Concepción, es el director del Observatorio Político Dominicano, Observatorio Político de Funglode, de manera que vamos a analizar o vamos a desmenuzar la realidad política vista, algunos dirían vista desde Funglode, ¿no? Vista desde el observatorio. Sí, que dicho agudo de Funglode. Y el observatorio del Observatorio Político sí, Dominicano. El observatorio produce, nos ha entregado su última producción, una monografía, un estudio puntual sobre el perfil del votante dominicano de cara a las elecciones del 2020. Tú sabes que los estudios electorales en República Dominicana eran escasos. El pionero de los estudios electorales, Campillo Pérez, cuando inició con su libro El Grillo y Reseñor, que tuvo sucesivas ediciones con cambio de nombre. Pero a partir de ahí mucha gente se ha interesado por los estudios electorales y esa es una materia donde hay todavía muchos espacios vírgenes. Así es. Vamos a dar la bienvenida formal a nuestro invitado, Natanael Concepción, y vamos a ver por dónde entramos, hacia dónde nos enrumbamos, finalmente a dónde terminamos. Bienvenido. Gracias, Luis, Danilo. Siempre un placer compartir con usted y con su teleaudiencia en este programa de análisis tan acucioso como el que ustedes hacen. Gracias, Natanael, por lo que a nosotros nos atañe. Yo no quiero saltar necesariamente lo que tiene que ver con estos datos, estos estudios interesantísimos, pero no puedo dejar el evento interesante que recientemente se organizó de cara a lo que es una producción, producción literaria, intelectual del expresidente Leonel Fernández. Sí, tú sabes que en ese libro el presidente Fernández expone documentos que son muy importantes para conocer una coyuntura muy sensitiva de la historia política contemporánea dominicana. Yo espero que usemos a Natanael para que él nos haga llegar nuestros ejemplares. Claro, bueno, sin la puesta en circulación de esta obra y también el conversatorio que allí se originó con la presencia de connotados intelectuales, figuras importantísimas del país, de la política y de la comunicación y de distintos sectores sociales. Pero vista desde la óptica bien fina del observatorio, el montaje, el evento en sí, el mensaje que se pudo mandar con esta iniciativa tan bien montada, tan bien estructurada y tan copiosamente asistida. Sí, porque asistió mucha gente. Entonces quisiera, visto por ahí, para que entonces entremos a desarrollar otros aspectos. Se trata de un libro que el presidente Fernández tenía un tiempo por producir y que para él tenía un peso importante y para el país también. Y lo diferencio. Se trata de el libro, el presidente Fernández recibió del profesor Juan Bosch en vida un libro que tenía 400 y tantas anotaciones del puño y letra del profesor Juan Bosch. Glosas marginales. Y esas glosas marginales era un libro que había escrito el entonces embajador de Estados Unidos en el país cuando a Bosch le dan el golpe. Ese libro impactó mucho la vida de Bosch y luego la del presidente Fernández porque es un libro en el que Bosch reaccionó sobre el escrito con los comentarios de puño y letra a ese libro. Sobre todo porque, porque John Batron Marte tiende a presentar a Don Juan como un hombre irresoluto, débil e incapaz de manejar la coyuntura histórica. Sí, y a eso reacciona, pero además, porque él y Barlow Martin tenían una amistad muy cercana. Él lo consideraba su amigo y la persona que le defendía incluso en Washington. Cuando él ve este libro, se queda sorprendido de que el amigo con el que él se veía semanalmente
una o dos veces a la semana, que iba incluso a su casa, además de ir al palacio, había tenido estos juicios tan severos sobre él. Y reacciona, y de hecho, cuando uno ve ese material, uno se da cuenta de cómo vos pones frases a veces hasta fuertes sobre eso es mentira, es una falsedad, o contrasta con datos históricos. Entonces el presidente, que era depositario de ese documento, se había quedado con la idea de, bueno, ¿cómo yo doy a conocer esto? Porque si lo doy a conocer así, la gente no lo entiende. Entonces llegó al convencimiento, perdón, usted quería... No, te iba a decir que John Barton Martin pertenecía a un núcleo liberal de Freeland que escribían discursos para Adlai Stevenson, con quien don Juan simpatizó mucho. Era un grupo en el que don Juan depositó mucha esperanza de que fueran una voz en Washington sobre los asuntos latinoamericanos. Totalmente de acuerdo, pertenecía a ese grupo liberal y por eso trabajo de escritor de discursos, luego hace relación con el presidente Kennedy y el presidente Kennedy le manda aquí como embajador. Pero él era igual que don Juan, un intelectual que había ingresado a la política. Entonces, de lo que se trata es que el presidente reflexiona sobre eso y dice, bueno, tengo que construir un libro que ponga en contexto esto. Entonces decide recurrir a los diálogos, un poco influido por los diálogos platónicos. Pero aquí lo interesante del libro es que los diálogos no se dan directos, sino se dan a través de una musa, ¿no? Él construye un personaje, va a la mitología griega, toma una diosa y esa diosa la pone a que sea la diosa que ponga a hablar allá en el Olimpo a don Juan y a Barlo Martí. Entonces cada capítulo tiene unos cantos que hacen un resumen del texto y lo ponen a hablar. O sea que el presidente toma de la mano un género literario para poder contar un tema político, ¿no? Para poder explicarle al país un contexto político. Y lo hace de una manera ingeniosa, de una manera novedosa, sobre todo en Iberoamérica es novedoso. Apenas estaremos hablando de que después de los diálogos platónicos, el esfuerzo donde se pone un diálogo más o menos con una intermediación es el esfuerzo del diálogo entre Maquiavelo, Maquiavelo en el infierno, con este otro autor muy famoso que ahora acabo de olvidar el nombre, pero bueno, es un diálogo entre Maquiavelo y otro autor que se hizo en Iberoamérica hace muchos años, o sea que él resulta innovador este método y además la utilidad que tiene esto para la ciudadanía es que le permite comprender ese periodo histórico muy importante. Al poner en contraste la visión de Voss y la del embajador de Estados Unidos, uno puede entender de una manera más clara cuáles fueron las causas, cuáles fueron los factores que derivaron en ese golpe y cómo fue visto por cada quien. Y sobre todo algo muy interesante a medida que uno va leyendo en el libro es la profunda vocación democrática del profesor Juan Bosch. Cómo él estuvo dispuesto a cualquier cosa, pero no a ceder un ápice en ese tema de la cultura democrática. Él sabía que estaba contracorriente, él sabía que estaba en una sociedad recién salida de la dictadura, pero por esa razón él entendía que era más necesario el tener los gestos democráticos, los planteamientos democráticos, la perspectiva democrática con la que él manejó su gobierno. Aunque muchos han llegado a la conclusión de que definitivamente el profesor está muy adelantado a los tiempos y que justamente por no entender la realidad a la que se enfrentaba fue que propició o de alguna forma dio pie para que se produjera el golpe de Estado o que su régimen no pudiera mantenerse. Se salía de una dictadura y había una serie de intereses que realmente era lo que permeaban en el ambiente político. Lo que pasa es que había también un tema geopolítico. Sí. Y el profesor, por su vocación democrática, no quiso participar. Por ejemplo, parte de la exigencia geopolítica era perseguir a los grupos de izquierda, claro, a los que tenían una inclinación al comunismo, ¿no? Y después cuando se quiso instalar un campamento aquí... Acuérdate que a Bosch le tocó desempeñar la presidencia en el momento donde estaban los fuegos más activos del periodo de Guerra Fría. Y Estados Unidos tenía la falsa impresión de que esta podía ser otra Cuba y tenía mucho temor a eso. Y su política exterior estaba guiado por esa presunción. Yo no sé si el presidente Fernández cita a Lobo Entar, que es otro importante diplomático norteamericano que escribió sobre la experiencia dominicana, que señala cómo en Washington en esos momentos había muchos diplomáticos y gente de la política que había trabajado en Cuba y que habían perdido su trabajo cuando no fueron capaces de prever el cambio de Fidel. Y entonces la situación dominicana le llevó a reacciones extremistas que enrarecieron todo el ambiente.
Sí, totalmente. No, el libro es útil para poder entender ese periodo histórico y también sacar lecciones, porque la historia es un poco de eso. Por ejemplo, Bosch, insisto, tuvo una gran vocación democrática y prefirió a veces hasta perder el poder para no afectar el sistema democrático, o sea, para no hacer nada que fuera contra la democracia. Y luego el respeto a la Constitución, que surge de ahí también. Recuerden que luego del golpe a Bosch se da el movimiento constitucionalista. O sea que de nuevo son lecciones importantes para la historia desde el punto de vista de la democracia, del respeto a las reglas de juego. Que, bueno, prefirió ir al sacrificio antes que al entreguismo, Sí. porque Así que es. mucha gente que es capaz de cualquier cosa. Sí, acuérdate Hay que referentes en ese sentido muy lamentables en otras direcciones. tiempo después se inició la Operación Cóndor, que es una de las operaciones de acciones criminales más despiadadas en contra de las izquierdas en América Latina. Yo recuerdo un presidente en un momento, mira, si yo para ser presidente, yo estoy dispuesto a que no quiero mencionar Si tengo que dar cualquier parte, cualquier parte, no quiero mencionar ni yo la doy. ni Yo ni lo el- que quiero estar ni en el personaje ni más nada, pero bueno. Yo lo que quiero es estar Natanael, ahí, te digo. así es, eso, yo oí eso. Natanael, sigo con la curiosidad. A la luz de el montaje como tal, ¿qué mensaje pudiera mandarse o cómo pudiera interpretarse esta actividad, el evento en sí? Y yo lo digo a la luz de la cantidad de gente y la calidad de la gente que asistió. Sí, es Yo iba para allá, a mí me invitaron, yo iba para allá y yo no pude llegar. Creo que a Danilo Clima le pasó lo mismo. Sí, sí, a mí no me habían invitado, pero yo iba de chivo allí, No, Pero, tú yo sabes no, que estaba pero yo invitado. no pude. pero así. tampoco pude entrar. Entonces, Sí. organizar un evento de esa naturaleza, y de esa magnitud, en este momento, al margen de la importancia literaria propiamente dicha, la proyección, el mensaje que se pudiera mandar, si se quiere, al mercado electoral, vista las cosas en función de las elecciones o la candidatura del 2020, ¿qué interpretación le Bueno, das? sin duda que la primera es que el presidente Fernández está en un buen momento, porque la calidad y cantidad que logró reunir ahí es una muestra de eso. O sea, son actividades propias de alguien que está en un buen posicionamiento electoral o que está en una función pública importante que le permite congregar a todos esos actores. Y en el caso de él, la única explicación es que está en un buen momento electoral. que En buen, coincide en con buen los- criollo diríamos que huele a poder. Sí, aquí en la sociedad Tiene el dominicana perfume adecuado. en general en la política siempre pasa eso. Si alguien va en declive, nadie va a nada, todo el mundo le corre. Y si va en ascenso, pues la gente se acerca por distintos motivos. Incluso eso pasa para las recaudaciones Así propias es, de la campaña o para la campaña. Se pasa el sombrero, o si no el sombrero, una canasta, y depende de allá para acá hacia cuál se le echan, a dónde se aporta, dependiendo del posicionamiento electoral. No, que y no es tenga. para menos, porque el cuadro electoral en la actualidad está digamos, diputado entre el expresidente Fernández y Luis Abinader como las dos opciones certeras. Y con la reelección en una situación de indefinición, porque se De habla... indefinición y de preocupación. Y por de otro lado. preocupación, claramente, porque se habla de la reelección, pero bueno, formalmente los pasos de los reeleccionistas no se han dado. Puede ser que lo estén organizando, puede ser que lo estén pensando, puede ser que no haya llegado el momento de ejecutarlo, pero hasta que no se manifieste la reelección o la confirmación de la no reelección, el escenario electoral está dominado por Luis Abinader y por el presidente Fernández. Vamos a ir a una pausa, pero sin embargo, a propósito de lo que dice, justamente en este día hay una reunión, o se debe producir una reunión en este curso del día, de unos 26 senadores. ¿Le digo el sitio? Sí, sí, a esa reunión, tus fuentes son muy buenas. Hotel ubicado en Malecón Center. Debió producirse en el Sheraton, pero ahí era más caro y entonces se difirió para allí. Hasta ahí los datos, hay más datos. Vamos a la pausa, de allá para acá seguimos con Natanael y su observatorio político. Vamos a la pausa.
Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas. Pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimas. Banreservas, el banco de los dominicanos. Hola chicos, gracias por cocinar conmigo en este live. Me encanta compartir mis recetas con ustedes. En el día de hoy, no puede ser. Otra vez el internet. Yo lo he reportado 3 veces y nada. Dame un segundito. No te preocupes, Nicole, que todos sabemos que sabes cocinar. Pero si reportaste y no te resolvieron, con el Indotel tú puedes contar. Agárrame ahí. Si presentaste una reclamación a tu prestadora de servicios, esperaste el plazo indicado y no te dieron respuesta, contacta al Departamento de Asistencia al Usuario del Indotel. Ten a mano tu número de reclamación original y el nombre del representante que te atendió. Gracias, Carlos. Ahora sé que el Indotel nos ayuda con cualquier reclamación de telecomunicaciones que no nos hayan dado respuesta. Y es gratis. Así es. Para proteger tus derechos, tú cuentas con el Indotel. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El desafío será en marzo, porque en marzo seremos 2 millones y esos 2 millones tienen como finalidad renovar las esperanzas en la República Dominicana. Esos 2 millones es para que se entienda que abran paso para el Palacio. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Bien, continuamos. Danilo, vamos a hacer uso de este documento interesantísimo. Un estudio. La influencia del votante en el exterior, el votante dominicano, de cara a las elecciones de 2020. ¿Cuáles son los segmentos más influyentes? Ahí está, por ejemplo, la importancia del voto de la juventud, la incidencia del voto de la juventud en las próximas elecciones y también del voto en el exterior, que en algún momento se le ha tenido el temor de decir, bueno, ¿qué mandarán en esas valijas? ¿Quién manejará eso de aquel lado? ¿Lo manejarán en los consulados, en las embajadas? ¿Qué confiabilidad tiene? ¿Qué podemos extraer, Natanael, en esas dos direcciones como elementos importantes a considerar como blancos electorales
en los próximos comicios? Bueno, lo que deja ver el estudio es que jóvenes y mujeres son la clave de las elecciones del 20. Jóvenes y mujeres. Sí, porque la población comprendida entre 18 a 35 años conforma el 40% del padrón electoral. Una franja importante. Así mismo. Y las mujeres son el 51%. Pero además un dato con las mujeres que no solo son mayoría en el padrón, sino que en las últimas 4 elecciones son las que más han votado. Comparando mujeres y hombres, han ido más a votar las mujeres que los hombres. ¿Y qué se quedan haciendo los hombres? Eso no se ha podido determinar. Eso no se ha podido determinar. Son más militantes las mujeres. Sí, sería eso, que son más militantes. Puede ser que los hombres por alguna razón no se sientan identificados en el mismo nivel de militancia que las mujeres, pero los datos que están ahí, que vienen de la Junta Central Electoral, son consistentes en las últimas 4 elecciones de un crecimiento exponencial del voto femenino. No solo que ya son mayoría en términos de porcentaje, sino que también votan más. Y en el caso de los jóvenes, que suelen ser más apáticos, ningún político puede jugar en esta elección a la apatía de los jóvenes, porque es el 40% del padrón. Y de ese 40%, casi un 19% está entre 18 a 25. Es decir, pero están ahí como blanco electoral. Ahora bien, el aspecto motivacional, ¿cómo manejar eso? Y ya se tienen, ¿hasta dónde se tiene control? ¿De qué tan interesados pueden estar los jóvenes por eso? O si realmente es un sector a trabajar en función del número. Es un sector a trabajar, sobre todo hay que ser ingenioso en las formas en que se involucra. Por ejemplo, notamos que el presidente Fernández hizo un festival de la juventud. En estos días vi que Luis Abinader hizo con una especie de olimpiada o competencia. Es decir, que los candidatos tendrán que seguir buscando métodos alternativos para llamar al joven, interesarlo e introducirle su mensaje. Está también el uso de las redes sociales y las nuevas plataformas. Sí, ahí llamó la atención que el presidente Fernández fue en tenis, con una cachucha, ya se despojó de las formalidades que se le atribuían o que realmente, porque tiene su personalidad. Pero aquí, bueno, se apareció en un jeep grande, moderno, manejado por su hijo. O sea, buscando conexión realmente con ese sector importante. Claro, no, además, eso del festival fue una actividad inédita, muy interesante, porque era una actividad de deporte, de cultura con política, porque era una actividad de día completo en el Mirador, por lo que tenemos entendido, donde los jóvenes tuvieron distintas actividades de juego de deporte, maratones, charlas, es decir, que fue un pasadía, digamos, juvenil, en el que también estuvo el elemento político. Fíjate y la actividad que hizo Luis fue como una competencia, una carrera, entiendo, deportiva, en la que también introdujo el mensaje político, por lo que ahí hay nuevas formas de buscar conectar. Un interés de llegar a ese sector, de conectar con la juventud. Fíjate una cosa que tan simpática, que uno de los deportes que más incide en las franjas de la juventud es el baloncesto. Deporte que practicó siendo campeón de la secundaria en la que militaba el doctor Leonel Fernández. Y es un encestador, se le ha visto. Sí. Abinader ha dicho que él juega mejor baloncesto. Y se ha puesto a practicar con los... Bueno, en la cancha que se ve, se demuestra. Por lo que tú dices, él sabe que está compitiendo en una franja importante. Y por eso hay muchos gestos. Por ejemplo, vi en estos días Abinader también que la diputada Josefa le ha pichado, pero con mal fortunio, porque no pudo... Lo ponchó. Pero bueno, estaba jugando. El que juega lo poncha y batea. Lo importante es estarte en el terreno. Sí. Pero digo que eso es también otra forma de conectar en una actividad deportiva. Bueno, que quizás no le advirtieron que no podía ponchar. Sí. Píchale, pero no lo ponche. Tírale una huevita. Pero lo interesante es que cuando candidatos, punteros ambos, en sus respectivas organizaciones, acuden al deporte, acuden a esta estrategia porque están detrás de ese electorado. Igualmente que con las redes sociales, que es una forma muy importante de llegarle a los jóvenes, y en el caso de las mujeres los temas de género pesan mucho en la agenda, ¿no? Que también vemos el esfuerzo de los políticos por llegarle a esos dos segmentos. El otro segmento clave que vemos es el de voto en el exterior. El voto en el exterior tiene desafíos porque es un voto que ha crecido mucho, pero que aunque ha crecido mucho en número, ha decrecido en términos de participación. Ahí se da lo inverso. Es decir, son muchos, pero no se están moviendo a votar en esa misma proporción. Hay problemas de registro. ¿Qué ha faltado allí? Parece que falta motivación y organización, ambas cosas, porque cuando uno se da cuenta de que un gran porcentaje de ellos no poseen el documento electoral, aunque tienen el derecho al voto, te das cuenta que hay un problema de organización de ese voto. Y luego de motivación porque no se logra aumentar la participación.
habrá que segmentar más las campañas a esos públicos. O sea, ¿En qué habría incidido aquí? Porque yo recuerdo en otros tiempos donde las quejas de representantes, no de representantes, sino de personas en el exterior que decían, bueno, es que aquí los políticos solamente vienen a buscar dinero en la campaña, pero después nosotros no nos sentimos representados, a nosotros no nos toman en cuenta. De ahí vino la idea de crear un instituto, una institución que tuviera que ver con, que representara a los dominicanos en el exterior. Vino también el dominicano, ¿cómo se llama? El diputado en el Ultramar. De Ultramar. O sea, se ha querido buscar elementos de motivación y de representación o de beneficios de alguna forma para los representantes o para aquellos sectores en el exterior, pero sin embargo se ha visto más que aumentar, disminuir esa participación. Entonces, ¿qué ha estado faltando allí? La representación no ha sido la adecuada, falta buscar mejores y nuevas formas de conexión con el dominicano en el exterior, ¿o qué está faltando allí? Bueno, eso es justamente la reflexión que tienen que hacer los estrategas políticos de qué es lo que está ocurriendo en cada organización con ese voto, porque definitivamente los métodos que se han usado no son efectivos. Uno nota también fragmentación. Por ejemplo, el PLD ha perdido sistemáticamente en Nueva York, pero ha ganado en España. Entonces, bueno, ¿por qué ganan un punto y pierden otro? Si son votos del exterior, ¿qué está haciendo bien en un punto que no estaba haciendo en el otro? El PRM ha logrado ganar en Nueva York, pero pierde en España. Entonces, te das cuenta que hay una serie de desafíos con ese voto. Lo primero es que se necesita segmentarle una oferta a esos electores. Es decir, no se puede ver como un público secundario. Hay que segmentarle una oferta y hacer un trabajo estratégico con ese segmento que les llegue. ¿El número vale la pena? Sí, vale la pena. Trabajarlo. Vale la pena porque estamos hablando de casi 2 millones de votantes. Oh. Hay un dato que yo... 2 millones de votantes puede inclinar las elecciones. Sí, claro. Yo dirigí una vez una investigación y muchos de sobre todo en los Estados Unidos, muchos de los dominicanos, tú sabes que nosotros hemos aplicado un esquema de doble nacionalidad que en el caso de los Estados Unidos no es como en España, es unilateral. Los Estados Unidos no aceptan la doble nacionalidad, España sí. Entonces muchos de los dominicanos temen que si se inscriben en el padrón electoral puedan tener problemas porque se han nacionalizado. Eso sí se inscriben. Sí, sí, eso fue una... Yo recuerdo una tía, mi tía Milena, muchos años residiendo en Nueva York específicamente, que ella no quería votar aquí, que yo le decía, Milena, pero ve a votar. Entonces, es que yo no quiero, estos gringos registran a uno, encuentran a uno donde quiera. Entonces había esa aprensión. Entonces no sé si eso, con la doble nacionalidad, hasta dónde eso afectaría. Sí, pues los gringos no aceptan la doble nacionalidad. Bueno, ellos podrían ejercer su derecho al voto, a pesar de eso. Donde ellos tendrían limitaciones en ocupar un cargo público, por ejemplo. Claro. No lo podrían hacer, ahí sí le implicaría una renuncia. Sí. ¿Un cargo público aquí o allá? Un cargo público... Porque si es allá no se pueden acreditar. Ese es el punto, que no pueden ocupar un cargo público ni allá ni aquí, a menos que no tengan una renuncia previa. Ajá. Pero para fines del ejercicio del voto no le impide. Claro. Porque lo de la doble nacionalidad, tú nunca la ejerces las dos al mismo tiempo. Claro. Es decir, son dos opciones de nacionalidad que tú tienes, que son efectivas para ti las dos. Entonces, ellos lo que harían sería que para todo su trámite en Estados Unidos no pueden actuar como dominicanos. Ahí el gobierno norteamericano lo reconoce solo como americano. Ahora, para fines nuestros, ellos pueden perfectamente votar como dominicanos, porque son dominicanos también. Sí. ¿Y qué otras inquietudes tiene el observatorio, Natanael, con relación a las elecciones de 2020? Bueno, estamos haciendo varios trabajos. Este trata de ver el tema del perfil del votante, cuáles son los segmentos más importantes, cuáles son los segmentos que requieren más atención. Hay temas que no podemos profundizar porque no tenemos data disponible. Por ejemplo, una pregunta de investigación que queda abierta es el tema del perfil de esos votantes desde el punto de vista, por ejemplo, socioeconómico, desde el punto de vista religioso, que hay indicios pero no hay datos contundentes que nos permitan hacerlo. Por ejemplo, hay una presunción de que el PLD ha ampliado mucho el voto popular hacia sí, el voto de las clases más desfavorecidas, pero también mantiene una presencia importante en los núcleos de clase media. Esa primera parte es por los programas de asistencia social que... En gran parte contribuyeron a acercar ese segmento electoral,
pero no cabe duda de que es más. ¿En perjuicio de los otros segmentos? Bueno, esa es la cuestión de si en perjuicio o no de los otros segmentos, pero eso hay que verlo de una manera más relativizada. Por ejemplo, la plaza del Distrito Nacional, el PLD la ganó por muchos años, en los 2 niveles de elección, además del presidencial, en los 3, en sindicatura o alcaldía y senaduría, y diputaciones, no mal nivel presidencial. Ahora en la última elección lo ganó el PRM, pero sin embargo Santiago es una plaza que el PLD viene conquistando también en los 3 niveles, es decir que son los 2 grandes núcleos de clase media del país. Luego, en la circunscripción 1, que es aquí uno de los núcleos principales de clase media, igualmente el PLD logra un buen resultado como lo logra el PRM. Es decir que eso requiere de un estudio un poco más profundo que se tendría que hacer a boca de urna luego de las elecciones. Habrían cosas que no podrían ser registradas en ningún estudio, porque por ejemplo las circunstancias en que perdió la sindicatura de la capital, probablemente eso no está inscrito en ningún lado. No, ya esos son otros juegos. Así es. Pesado incluso algunos. Claro, claro. Pero bien, con el permiso, la anuencia de nuestro distinguido invitado, Natanael Concepción, vamos a hacer la segunda y última pausa. Volvemos y vamos a adentrarnos ya en otros temas a la luz del escenario político nacional para ver qué cosas se ven desde el observatorio. Vamos, volvemos. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Hola chicos, gracias por cocinar conmigo en este live. Me encanta compartir mis recetas con ustedes. En el día de hoy, no puede ser. Otra vez el internet. Yo lo he reportado 3 veces y nada. Dame un segundito. No te preocupes, Nicole, que todos sabemos que sabes cocinar. Pero si reportaste y no te resolvieron, con el Indotel tú puedes contar. Agárrame ahí. Si presentaste una reclamación a tu prestadora de servicios, esperaste el plazo indicado y no te dieron respuesta, contacta al Departamento de Asistencia al Usuario del Indotel. Ten a mano tu número de reclamación original y el nombre del representante que te atendió. Gracias, Carlos. Ahora sé que el Indotel nos ayuda con cualquier reclamación de telecomunicaciones que no nos hayan dado respuesta. Y es gratis. Así es. Para proteger tus derechos, tú cuentas con el Indotel. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. El desafío será en marzo, porque en marzo seremos 2 millones y esos 2 millones tienen como finalidad renovar las esperanzas en la República Dominicana. Esos 2 millones es para que se entienda que abran paso para el Palacio. El campo vuelve a resplandecer y contribuye a garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Con la capitalización del Banco Agrícola hemos logrado impulsar la producción agrícola nacional, facilitando préstamos con tasas de intereses de hasta un 8% para el sector agrícola y un 6% para los ganaderos. Esto sumado a 55.249 pólizas de seguro agropecuario para que los agricultores estén protegidos frente a los riesgos climáticos. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro.
¿Qué harías si te ganas $1.000.000 de pesos? $1.000.000 de pesos. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000 de pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bien, seguimos nuestra conversación interesante esta tarde con Natanael Concepción, el director del Observatorio Político Dominicano. Bueno, y vista o viendo las cosas a la luz de las elecciones del 2020. Las elecciones y la situación política. Y la situación política en sentido general. ¿Se ha ido definiendo el panorama, Natanael? ¿Cree que todavía hay mucha incertidumbre? Hay muchas incertidumbres, incógnitas. Por ejemplo, el bendito tema de la reelección, por falta de una consolidación institucional, la fragilidad de nuestras instituciones, incluso la seriedad de nuestros políticos, porque en otros lugares vemos que donde la democracia es sólida, las instituciones son fuertes y las reglas de juego se respetan. Aquí no hay reglas de juego establecidas para nada, o sea, aunque estén, incluyendo la propia Constitución. A cualquiera se le ocurre, si tiene el poder para violarla, la viola y como nada pasa. Yo vi el otro día de manera pasmosa como un diputado dijo, no, pero es que aquí el pueblo es el que manda, no es un asunto de la Constitución, de lo que diga la Constitución. Oye, pero los pueblos se dan sus normas. Es un pacto fundamental. Es un pacto fundamental para poder vivir en sociedad, vivir organizadamente y libre de sobresaltos. Pero aquí no importan los sobresaltos. Sí. Entonces, realmente es preocupante cómo esa falta de institucionalidad y esa falta de consecuencias, cuando se tiene el control del poder o mucho poder, no se tiene la visión para medir el grado del daño que se hace. Claro. Indistintamente, no ahora, desde hace mucho tiempo o recurrentemente, no importa el color político, porque desde la oposición todo se ve mal hacia arriba, pero desde que se llega desde la oposición al poder, se voltea la tortilla y entonces comienzan a verse las cosas con la misma ceguera, el mismo cristal empañado con que se ve. Una opinión sobre ese aspecto de falta de institucionalidad y preocupación sobre los sobresaltos a que nos someten muchos políticos recurrentemente. Sí, eso es un gran tema, porque hay que entender el valor de la Constitución en una sociedad. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del derecho a la vida, a la libre circulación de tránsito, a la intimidad, etcétera, todos esos son derechos constitucionales, sin decirlo derechos sociales. Pero también la Constitución pone límite al ejercicio del poder. Entonces, el problema que se plantea es el siguiente: si tú del poder te quitas los límites que pone la Constitución, y si se hace eso en 2 ocasiones consecutivas, ¿qué impacto va a tener eso en la institucionalidad democrática? Ahí es que está, digamos, el desafío, que se entiende que eso no sería bueno para la democracia. Pero además tenemos lo siguiente: cuando tú ves la composición del Congreso, te das cuenta de que orgánicamente no hay votos para modificarla. ¿Por qué? Bueno, porque para modificarla tú necesitas la 2/3 partes. Eso implica un pacto con uno de estos 2 sectores, o un pacto con el PRM, o un pacto con el sector del presidente Fernández, que ambos se han manifestado opuestos a la reforma. Entonces la pregunta que uno sería, bueno, y si aparecen votos de esos sectores votando, habría que cuestionar cómo cambiaron de opinión, porque la línea política que esos sectores han dado hasta ahora es contraria a una reforma constitucional. Entonces, visto eso, se entiende que la operación de la reforma necesitará de un poco de violencia institucional o de persuasión muy fuerte para poderse imponer, a menos que no se llegue a un acuerdo político con uno de estos 2 sectores. El PRM planteó la postura de que el que vote a favor de la reforma lo expulsan. La planteó Luis Abinader y la planteó su comité ejecutivo. Antes se habían planteado la objeción al tema de las primarias abiertas o cerradas, y sin embargo se planteó una cosa, después por conveniencia política se hizo otra.
que por cierto tuvo un gran costo político para ese partido. Lo que hace más difícil que hagan una segunda operación como esta, porque el problema que tendría el PRM con apoyar la reforma es que dejaría de ser opositor. Claro. O sea, el PRM se sustenta sobre la base del mercado electoral que es opuesto al gobierno, ¿no? Esa es su base, porque es un partido opositor. Y si, si predica el fortalecimiento institucional, en la práctica estaría haciendo lo contrario. Claro. Esa base se complementa con los independientes. Entonces, en el mercado electoral de independientes siempre habían visto el respeto a las reglas y a la Constitución. Es decir, que para poder mantener incluso su base electoral está impedido, aunque algún líder de ellos quiera o alguno de ellos quiera, de la lógica electoral estaría impedido hacerlo. Estaría rompiendo el contrapeso. Sí, ¿no? Y además, insisto, su propia identidad entraría en crisis, porque entonces el cuestionamiento sería si es o no es un partido opositor. Luego en el sector del presidente Fernández ocurre exactamente lo mismo. Si él ha levantado como bandera de lucha la Constitución y aparece pactando este tema, bueno, pues sin duda que estaría, digamos, sepultándose políticamente hablando. Es decir, que desde el punto de vista de la lógica de los actores principales que tendrían detrás los votos, no se ve que haya condiciones para pactar eso. Él como sector o representante de un sector importantísimo o principal dentro del PLD, no se acogería necesariamente a esas prácticas. Ahora bien, si se lograre, como ya en algún momento pasó, cuando aquellos senadores dijeron, firme presidente, y de 16 votos aparecieron 10. Claro. Entonces, si se repitiera esa situación, ¿qué costo pudiera eso tener en doble dirección para el presidente Fernández o también para el PLD como estructura política frente a la sociedad? Ahí hay dos factores que yo creo que son decisivos para entender también otra dificultad que tiene que sortear la reelección, que sería el tema de que en un escenario dividido el PLD no es claro que retenga el poder. Es decir, lo que te dicen las encuestas es que el PLD unificado hoy día gana las elecciones sin ningún problema, la gana por encima del 50%. Y lo que te dice la misma encuesta es que el PLD fraccionado pierde las elecciones. Entonces, bueno, eso es un costo que tiene que analizar la reelección. Ahí el mensaje principal sería, Leonel y Danilo están obligados a sentarse ellos dos a resolver el problema. Felucho lo dijo de una forma más popular, o Leonel y Danilo se entienden o vamos todos fuera del poder. Eso lo ha dicho textualmente Felucho, que creo que lo ha dicho con un gran acierto, por cierto. De las cosas buenas que Felucho ha dicho en los últimos tiempos. Porque fíjate una cosa que dice Natanael, el PLD de como partido... de las cosas buenas, no de las pocas cosas buenas que ha dicho. Mi amigo Felucho. Mantiene una posición sobre el 50% en el aprecio de los electores. Sí, el PLD como partido está por encima de un 50% y el PRM tiene un tiempo rondando el 35-36%. Es decir que un fraccionamiento del PLD puede recomponer el cuadro electoral. El otro tema que yo veo en ese costo del fraccionamiento es que claramente el presidente Fernández se ha fortalecido electoralmente. Y al fortalecerse, eso hace que el costo de una ruptura política o de un episodio como la reelección sea más alto. Y lo otro que noto también es el favor popular hacia la reelección. Incluso los mayores promotores del proyecto de reelección, usted le pregunta, ¿y qué opina la gente del tema de volver a modificar la Constitución? Y rara vez se lo va a responder. Porque hay una cosa diferenciada que se da que es muy interesante. Ya se han hecho varias encuestas, el 80 y tanto % ha estado varias veces en contra. La última medición de Gallup dio un 70.4 y han salido luego otras encuestas que dan sobre el 70, algunos casi el 80, de rechazo a una nueva reforma constitucional para la reelección, que hay que aclarar en justicia. Son 2 pasos. Así es, hay que aclarar en justicia que no es que el presidente Medina como persona tiene ese rechazo. Él como gobernante mantiene una aceptación bastante buena, de un 50 y algo %, pero cuando a esa misma gente se le pregunta... Incluso la opinión también sobre su obra de gobierno, su realización de gobierno, no anda tampoco como el rechazo a la reelección. Son cosas diferentes. Eso es, y el electorado la diferencia, o por lo menos lo que se manifiesta en todas las encuestas. Todas las encuestas que han salido son consistentes en el dato de que el posicionamiento del gobierno, la aceptación del gobierno se mantiene buena, pero el rechazo a la reelección se mantiene alto. Entonces, bueno, la pregunta es, bueno, ¿cómo llevar a cabo un proyecto de reelección que tiene estos obstáculos, ¿no? Tiene por un lado un problema de composición de fuerza, que hace que por la lógica de los actores sea difícil pactarla, por lo que hay que literalmente persuadir con otros instrumentos de esos legisladores
pero por otro lado hay un tema de apoyo popular a la reelección, que no parece que estar. es, Natanael, lo que Y el no costo de división del parecen PLD. entender algunas figuras del gobierno, muy parecido a algunas figuras del arte, por ejemplo, o de otras actividades, que se entienden muy populares como artistas, o como cualquier otra cosa, pero que creen que esa popularidad o ese apoyo pueden transferirlo, o que eso pueden transferirlo en apoyo en un proyecto electoral. Y no es así. Entonces una cosa es una y la otra es la otra. Claro, sí, y eso es un gran desafío. Además está el desafío de la unidad. Es una cosa clara que hay en todos los estudios, que un PLD dividido no retiene el poder. Bueno, entonces es muy arriesgado, porque si el mayor factor que tiene hoy día el PLD que amenaza su cohesión es ese tema. Porque la pregunta es, ¿puede el PLD llegar a un pacto en torno a la reelección? No se ve posible. No se ve posible porque lo que ha planteado el presidente Fernández es que no hay marcha atrás y en que bajo ninguna circunstancia lo apoyaría, lo que ha dicho en sus discursos públicos. Entonces, bueno, si estos dos sectores no pueden pactar eso, pues evidentemente ese tema puede dividirles como organización. Y ellos divididos no retienen el poder. Ya yo en algún momento he planteado que, porque algunos han estado diciendo, bueno, pero si Leonel aquella vez lo aceptó, él decía que no, pero lo aceptó, entonces ¿por qué no lo podría volver a aceptar? Sencillamente porque en aquella ocasión, en aquella oportunidad, si el presidente Fernández no aceptaba esa decisión que le fue impuesta por un sector o una circunstancia política interna, si no aceptaba eso, pues iba a dividir el partido. Y dividido el partido lo iba a sacar del poder y le iban a echar la culpa a Leonel Fernández. Ya los papeles se han invertido. Si el intento se volviera a repetir, pues sencillamente el culpable no sería Leonel. No dividiría y no sacaría el poder, lo sacarían otro o lo dividirían otros. Entonces las circunstancias son diferentes. Sí, está también la circunstancia. Bueno, la pregunta es, ¿el PLD retiene el poder con otra figura que no sea la reelección? Y sí, lo que están diciendo los números del presidente Fernández, que puede retener el poder con él. Entonces, bueno, desde el punto de vista también de la lógica política interna de la organización, estaría ese tema por ver. Y sobre todo que en América Latina y en la misma historia dominicana, digamos, 3 gobiernos consecutivos de un mismo presidente han traído siempre problemas. El último que lo intentó fue Balaguer y no lo pudo terminar, que es el caso del 94, 96. Es decir, 3 periodos consecutivos en democracia han sido en América Latina siempre traumáticos. El reconocimiento de esas dificultades se la oímos decir en algún momento al propio Danilo Medina. Así es. En algún momento. Y al propio presidente Fernández. De cara al 12, ambos coincidían en ese tema. Tanto el presidente Fernández como el presidente Medina, en que 3 periodos consecutivos eran muy problemáticos para un gobierno democrático mantenerse. Podrías ganar las elecciones, pero luego no tendrías gobernabilidad. Eso es un poco lo que ha pasado en América Latina. Y aquí, en el caso dominicano, lo que se observa es que se pone en riesgo incluso el triunfo electoral, porque, insisto, el dato concreto es que el PLD dividido pierde el poder y que además el segmento de la población que esté en desacuerdo de una reforma, por lo menos según las encuestas que se han ido dando a conocer, sigue siendo bastante alto, ¿no? Aquí se ha querido muchas veces, y se ha estado realmente tratando de vender las dificultades que habrían para un entendimiento entre el presidente Fernández y el presidente Danilo Medina. Los promotores de la reelección, de una forma u otra, han querido vender eso, han querido inclusive vender un distanciamiento mayúsculo y una dificultad de entendimiento entre estas dos figuras. Y parecería que esas dificultades que se ponen en el camino es a ver si se empuja el tema de la reelección. Sí, bueno, vamos a ver. Primero son actores políticos y dentro de su accionar político han dado mucha muestra de racionalidad política. El PLD mayormente ocurre lo siguiente, la prensa pronostica que va a haber sillas voladoras y ellos salen en la pantalla riéndose, con un regalito en la mano cada uno y sonriéndose, y la gente no termina de entender. Lo que celebrando pasa el cumpleaños de algún compañero. De algún compañero, se reúnen y la reunión del comité político resulta armoniosa, porque bueno, ellos han aprendido a tratar los conflictos políticos como tales, son conflictos políticos. Hay posiciones encontradas sobre un determinado tema y lo debaten, hablan, discuten hasta que llegan a un punto de entendimiento común. Si pierden esa racionalidad, se dividen y van fuera del poder. Eso es un
motivo poderoso para que hayan también entendimiento. Yo diría los dos últimos hechos recientes, ¿no? La última reunión del comité político, hubo mucha expectativa y terminó siendo bastante armoniosa la reunión y no hubo ningún conflicto. Pero anterior a esa, la que era la amenaza de la división, que era la reunión del comité central, también resultó armoniosa, a pesar de que era una de las pocas veces, no he encontrado otro antecedente, pero me atrevo a decir por prudencia, una de las pocas veces en la que el comité central haya sido convocado sin que previamente el comité político haya llegado a un acuerdo sobre el contenido. Recuerden que en esa ocasión se convocó el comité central con el comité político dividido sobre el tema que se iba a presentar a votación. Mayormente lo que ha hecho el comité político es unificar un criterio y ese criterio llevarlo al comité central. O sea que ni siquiera en ese caso hubo una división, a pesar de ese tipo de contrariedad, hubo un acuerdo. Lo que le quiero decir a la gente es que son actores políticos racionales. Y la oposición ha cometido históricamente el error de apostar a una división del PLD. Si ustedes buscan los últimos procesos electorales, cada uno de los líderes del entonces PRD, hoy PRM, basaban exitosamente su triunfo en que Leonel no apoyaría a Danilo, Danilo no apoyaría a Leonel, etc. Y luego se le salía dificultoso ese cálculo. Lo hicieron en el 2008, lo hicieron en el 2012 y lo hicieron en el 2016. Y lo hicieron en la primaria también hace poco con la ley electoral, que realmente estuvieron apostando vendiendo una cosa y aprobaron otra para estimular la división. De todas maneras, Natanael, en la reunión última del comité político, parecería ya como una misma línea de aprobar cosas pero no cumplirlas, o aprobaron pero no aprobaron, porque han surgido voces contestatarias que parecerían que quieren sentar una indisciplina o, si se quiere, provocar al liderazgo del partido. No sé, pero proyecta esa sensación. Bueno, en política siempre la racionalidad y la sensatez y la prudencia deben de andar de la mano. El comité político hizo un planteamiento sobre el tema del padrón que fue aprobado allí y que, bueno, ellos tendrán que canalizar hacia la Junta. Luego habrá gente a favor o en contra, pero ellos acordaron eso y entiendo que es lo que harán. Pero ya es un tema como muy de la organización del PLD, que será mejor uno de los dirigentes que yo para poderlo plantear. Ahora yo de lo que puedo analizar es que Reinaldo comunicó una decisión y se dijo que se iba a mandar una comunicación. Hasta que el mismo Reinaldo o otro vocero autorizado nos diga lo contrario, uno asume que esa es la decisión que se mantiene. ¿Se le despeja el panorama electoral al PLD o todavía hay incógnitas? Bueno, la única incógnita que queda por despejar es el tema de la reelección, si se va a intentar o no. Pero y que era en marzo, y marzo va por la mitad. Bueno, hay unos plazos que son fatales de la ley de partido que no han llegado todos, así que todavía hay que esperar. No desesperéis, diría Víctor Céspedes. Gracias, Natanael, por estar con nosotros. Como siempre, vamos a repetir esta conversación muy fructífera con Natanael Concepción, el director del Observatorio Político Dominicano de Funglode. De manera que gracias a él por estar con nosotros. Hasta esta noche a las 11:30 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto, cuando volveremos con esta conversación. Por nuestra parte, nos vamos, nos vemos.